Ahora vamos a contestar la tercera pregunta. ¿De quién es el libro? La visión, ¿de quién es el libro? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 16. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al versículo 16. Dice la palabra, escuche bien lo que la palabra dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a explicar esto parte por parte. Por ejemplo, Juan oye la voz. Cuando usted observa Apocalipsis 1:9 hasta el 11, usted descubrirá que en primera instancia Juan oye la voz. La primera pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿de dónde Juan? ¿En dónde está Juan? Es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿En dónde está Juan cuando oye la voz? Claro, históricamente Juan estaba en la isla de Patmos porque los romanos lo llevaron allí. Acuérdese que Juan fue extraditado, fue desterrado por el único delito de predicar de Jesucristo. Ese fue el castigo que les tocó, fue desterrado, fue llevado a esa isla de Patmos para que allí trabajara como esclavo, por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Históricamente, si aplicamos la aplicación histórica, Juan estaba físicamente, claro está, Juan estaba en la isla de Patmos. Cuando oye la voz, él estaba físicamente ahí, en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero, no obstante, doctrinalmente, la palabra dice que Juan oye la voz. Pero ¿dónde es que Juan oye la voz? ¿Dónde es que Juan oye la voz? Doctrinalmente, oído con esto, porque si usted entiende esta parte de aquí, va a entender el resto del libro de Apocalipsis, lo va a entender. Doctrinalmente, Juan oye la voz en la tribulación. Oye bien, Juan oye la voz en la tribulación. O sea, su cuerpo físico está históricamente en la isla de Patmos, pero en el espíritu, Juan estaba en la tribulación con otros hermanos que están siendo compartícipe con él en lo mismo. O sea que según la aplicación doctrinal de este pasaje y de este libro,
Juan es un cuadro profético de los santos de la tribulación. O sea, los santos que vivirán en la 70ª semana de Daniel. Esto hay que entenderlo bien para entender el resto del libro de Apocalipsis. Vuelvo y repito para que entiendan esta parte acá. ¿Dónde estaba Juan cuando escuchó la voz? Físicamente, históricamente, él estaba en la isla de Patmos. Eso es físicamente y Te voy a dar duro con ese históricamente. perro. Él estaba Fíjate, en la isla de Patmos, ¿verdad? Eso es históricamente. Ahora, doctrinalmente, ¿dónde Juan oye la voz? ¿Dónde estaba Juan, el apóstol, cuando oye la voz? Juan fue trasladado en un viaje en el tiempo. Escuche bien esto. Juan fue trasladado en un viaje en el tiempo, fue trasladado Johnny. y fue llevado a la tribulación con otros hermanos. Él se encontró en la tribulación con otros hermanos que estaban coparticipando de lo mismo. Es decir, que según la aplicación doctrinal de este pasaje, de este libro, Juan es un cuadro profético de los santos de la tribulación, los santos que vivirán en la 70ª semana de Daniel. Acuérdese, acuérdese que hay una gran parte de judíos que se quedarán para la tribulación. Porque acuérdese que la 70ª semana de Daniel habla específicamente del pueblo judío. La 70ª semana de Daniel no se refiere a la iglesia. Las 70 semanas de Daniel son exclusivamente 70 semanas para los judíos. Por eso el reloj profético es Israel. El reloj profético de Dios es Israel. Recuerde que Juan formaba parte, el apóstol Juan formaba parte de los 12 apóstoles y esos 12 apóstoles eran judíos. Apóstoles que Dios mandó a Israel. Así que no fue enviado como Pablo. Juan el apóstol no fue enviado como Pablo, que Pablo fue enviado para predicar a los gentiles y principalmente para hablarle a la iglesia. El apóstol Pablo es el apóstol que le habla a la iglesia, según Romanos 11:13, según Gálatas 2:7 hasta el 9. Por eso podemos observar y podemos ver en Juan un cuadro de un remanente fiel de judíos. Escuche esto, porque esto es importante, porque aquí es donde mucha gente se confunde y piensan que la iglesia nacida de nuevo pasará por la gran tribulación. Hay mucha gente que piensa en eso porque no entienden esto que le estoy explicando en este momento. Esta partecita aquí, según el contexto, no la entienden, no la comprenden. Y entonces mezclan una cosa con la otra. Mezclan el plan de Dios con Israel, con los judíos, con el plan de Dios con la iglesia, que son escuche bien esto, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Bendito sea el Señor. Entonces, Juan el apóstol es un cuadro de un remanente fiel de judíos y él, como judío, Dios lo trasladó en el tiempo y lo hizo copartícipe, según Apocalipsis 1:9, lo hizo copartícipe de ese remanente fiel de judíos que existirán durante la tribulación. ¿Te das cuenta? Existirán durante la tribulación. Acuérdense que la tribulación son eventos previos a la segunda venida de Cristo. Y los judíos estarán en la tribulación, los judíos estarán en la tribulación.
O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá un remanente de judíos fieles, dice la palabra, y Juan, aunque estaba físicamente en la isla de Patmos, fue llevado por el Espíritu a ese tiempo futuro de la tribulación. Observemos esto. Lo mismo también está en el versículo 7, donde vemos que Juan no estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia como nosotros, sino la segunda venida del Señor. Juan como judío, según el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1, no estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque Juan no era gentil, Juan era judío. Y los judíos no están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ningún judío en la actualidad está esperando el arrebatamiento de la iglesia, al menos que no sea un judío mesiánico, al menos que no sea un judío que creyó en Cristo Jesús, que vino por primera vez y cree en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero la mayoría de judíos no están esperando el arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de judíos están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, esto es un cuadro de lo mismo. Los santos del fiel remanente en la tribulación, que estarán perseverando hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, para ser salvos, según Mateo 24:13. Esto va a ser importante cuando estudiemos las cartas que el Señor mandó a las 7 iglesias en los capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Porque ¿de qué tratan esas cartas? Esas cartas fueron escritas a iglesias de algunos creyentes que existirán durante aquel mismo tiempo futuro de la tribulación. Entonces, entienda en dónde Juan está. Históricamente, Juan estaba en el exilio en la isla llamada Patmos, pero doctrinalmente Juan está en la tribulación, o sea, en un cuadro profético de los fieles sufriendo bajo el reinado de Roma durante la tribulación. La segunda pregunta que debemos hacernos en el contexto de este pasaje es esta, según el versículo 10 y 11. ¿En cuál día estaba Juan cuando oye la voz? Es la segunda pregunta. ¿En cuál día estaba Juan cuando oye la voz? Búsquelo ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11 para que vea en cuál día estaba Juan. Dice Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba, hablando Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan? En el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia y a la Odisea. Entonces la pregunta es, ¿en cuál día estaba Juan cuando oye la voz? Y la contesta es, cuando Juan oye la voz de Jesucristo, la Biblia dice que él estaba en el día del Señor. Esta frase no se refiere al domingo. Aquí no está hablando de ningún lugar de la Biblia, ni está hablando de ningún día de la Biblia. Aquí se está refiriendo al día del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento es el mismo día de Jehová. El día del Señor en el Nuevo Testamento es el mismo día de Jehová. Es el mismo día de Jehová. Y esto se menciona repetidas veces en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro cita, por ejemplo, la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, él usa la frase día del Señor para referirse al día de Jehová. Es simplemente que Jehová viene del hebreo
y Señor viene del griego, pero es el mismo sentir bíblico y escritural. Mira lo que dice Joel 2:31. Libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, para que usted sepa en qué día se encontraba Juan. Juan se encontraba en el día del Señor y se encontraba en el Espíritu. O sea, Juan fue transportado en el tiempo. Su cuerpo físico, vuelvo y repito, porque tiene que entenderla bien, su cuerpo físico estaba en la isla de Patmos, pero en el espíritu fue trasladado en el espíritu a los días de la tribulación. ¿Te das cuenta? Fue trasladado en el espíritu a los días de la tribulación. Su cuerpo estaba en la isla de Patmos en el año 95 después de Cristo, pero su espíritu fue trasladado proféticamente en el tiempo, fue trasladado proféticamente en el tiempo y fue llevado a los días de la tribulación. Por eso Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. ¿Te estás dando cuenta? Se está refiriendo a las 70 semanas de Daniel, a la 70ª semana de Daniel. Se está refiriendo a los días de tribulación, 7 años de tribulación. 7 años antes de que Cristo vuelva por segunda vez, previo a su segunda venida, habrán 7 años de tribulación y de gran tribulación. Entonces, Juan fue trasladado proféticamente en el Espíritu a esos días, según Joel 2:31 y según Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 10 y 11. El sol se convertirá en tinieblas, el día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso de Jehová es el mismo día del Señor que menciona Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Y dice Hechos 2:20, hablando Pedro y confirmando lo que Joel dijo en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Este gran día es el día del retorno glorioso y corporal del Mashiach, del Mesías. Cristo viene por segunda vez como el Mesías a la tierra para establecer su reino entre los hombres. O sea, es el día cuando el Señor Jehová en la carne regrese con todos los santos de los ejércitos celestiales, según Apocalipsis 19, 14 y 15. Escuche bien lo que Malaquía dice, el profeta Malaquía, cuando habla acerca del día del Señor. Malaquía capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Dice Malaquía 4, del 1 al 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Tú ves, Juan el apóstol en el Apocalipsis fue llevado a ese día. Ahora mira lo que dice Zacarías, Zacarías 14, del 1 al 5. Libro del profeta Zacarías, capítulo 14, del 1 al 5. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará
con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día como el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, amados, para ver la revelación que luego escribirá en el libro de Apocalipsis, Juan fue llevado a otro tiempo. ¿Tú ves? Dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor. Juan estaba en el espíritu. Su cuerpo, vuelvo y repito, su cuerpo físico estaba en la isla de Patmos, pero su espíritu fue transportado a otro lugar. Juan fue llevado a otro tiempo. Él fue transportado por el espíritu. Dice, estaba en el espíritu, lo dice Juan en Apocalipsis 1:10. Estaba en el espíritu a través del tiempo y estaba literalmente en el día del Señor, que es el mismo día de Jehová. Y según el versículo 11, cuando Juan estaba allá en el día del Señor, él vio con sus propios ojos lo que estaba pasando, lo que vio en aquel día y en aquel tiempo, lo escribió en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está hecho y es sumamente importante y es sumamente importante que entendamos esto para establecer bien el contexto del libro de Apocalipsis y no llegar a interpretaciones tergiversadas de lo que este libro dice. Este hay que entenderlo bien para no llegar a malas conclusiones o a malas interpretaciones. Entonces, el versículo 10 es claro. Dice que Juan estaba en el día del Señor. Él estaba literalmente ahí. No fue que lo vio en una pantalla y luego lo escribió. Más bien él fue transportado a través del tiempo y estaba en el día del Señor, en aquel tiempo de la tribulación, en aquel día de la venida de Cristo. Él vio todo. Él vio todo. Entonces, este punto de vista de Juan, el autor humano, llega a ser la clave para interpretar bien lo que leemos en el libro de Apocalipsis, porque según el versículo 19 de este capítulo, Juan escribió su revelación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Ahora hay que entender estos tres tiempos según el contexto de Juan. Mira que dice Apocalipsis 1:19. Echemos un vistazo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que ha visto, el pasado, las que son, el presente, y las que han de ser después de esta, habla del futuro. Y si no entendemos el punto de referencia de Juan, que es cuando escribió Apocalipsis, si no entendemos esto, si no entendemos que Juan literalmente estaba en el día del Señor, entonces nos vamos a equivocar en cuanto a lo que él escribió y vamos a malinterpretar lo que la palabra de Dios establece en este libro de Apocalipsis. Entonces, ¿dónde estaba Juan? Yo pregunto, ¿dónde estaba Juan? Juan estaba en el día del Señor. Y Dios le dijo, escribe las cosas que ha visto. ¿Me escuchan? Por Sí, favor, que es que se nos fue la luz, la energía eléctrica, entonces eh, tengo que pasar la internet desde mi celular a la computadora. Gloria a Dios. Le decía hace unos segundos atrás que para entender todo el resto del libro tenemos que entender dónde se encontraba el apóstol Juan en el momento en que estaba
contemplando todo lo que estaba pasando, todo lo que se le estaba mostrando. Juan estaba en el día del Señor. Entonces también le decía que Juan escribió su revelación en tres tiempos: pasado, presente y futuro, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. La palabra dice en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que ha visto, el pasado, las que son el presente y las que han de venir. Habla acerca de lo que es el futuro, las que han de ser después de estas, habla acerca de lo que es el futuro. Entonces, si no entendemos el punto de referencia de Juan, que es cuando escribió el Apocalipsis, si no entendemos que él estaba literalmente en el día del Señor, nos vamos entonces a equivocar en cuanto a lo que él escribió y en cuanto a la interpretación de lo que él escribió. Juan, al estar en el día del Señor, pudo ver lo que estaba pasando en el día del Señor. Por eso el Señor le dice: escribe las cosas que ha visto, la del pasado. Entonces, cuando la palabra de Dios habla del pasado, se está refiriendo al pasado, a las cosas, a los eventos que sucederán antes de la segunda venida. ¿Ves? Ese es el pasado de Juan. El pasado del contexto donde estaba Juan se está refiriendo a las cosas, a los acontecimientos, a los eventos que sucederán antes de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. Entonces, los eventos antes o previos del día del Señor son lo que sucederán durante la tribulación, que es la 70ª semana de la profecía de Daniel, según Daniel capítulo 9. Entonces, las cosas que son la del presente de Juan, cuando escribió, son la del día del Señor, la segunda venida, principalmente las que han de ser después. Amén. Entonces, son las del futuro de Juan, cuando escribió en el día del Señor. O sea, Juan vio los tres tiempos. Juan vio pasado, presente y futuro cuando fue transportado a ese tiempo. Entonces, las cosas que eran previo a la segunda venida, las cosas que son, que habla ahí de la segunda venida, y las cosas que han de suceder pronto, hablando del futuro, después de la segunda venida, lo que va a pasar después de la segunda venida. Esto habla de lo que es el milenio y habla de lo que es la eternidad. Entonces, vemos la importancia de interpretar bien este pasaje de la Escritura según el contexto de Apocalipsis, capítulo 1, y también Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde estos dos capítulos, tanto el 2 como el 3, nos hablan a nosotros acerca de lo que son las 7 cartas dirigidas a 7 iglesias que se encontraban geográficamente en Asia Menor. Estos capítulos forman parte del pasado de Juan cuando escribió las cosas que ha visto, y por lo tanto tienen que ver doctrinalmente con la tribulación. Amén. Y Juan oye la voz del Señor cuando estaba físicamente en Patmos, pero fue llevado literalmente en el Espíritu al día del Señor. Ahora, cuando oye esta voz, se vuelve para ver la voz. Es curioso esto. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16, Juan se vuelve para oír la voz de Dios. Dice Apocalipsis 1:12 hasta el 16: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces podemos observar que Juan
oye la voz, pero también Juan ve la voz. Interesante. Es curioso que en el versículo 12 dice específicamente que Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él. ¿Cómo se puede ver una voz? Es la pregunta. ¿Cómo se puede ver una voz? En Génesis capítulo 3 versículo 8, la palabra dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, eso es Adán y Eva cuando estaban en el huerto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora bien, solo se puede ver una voz si dicha voz puede pasearse. Oye esto, solo se puede ver una voz si dicha voz puede pasearse. Entonces la voz que se pasea corporalmente en la tierra y que se puede ver es la voz de Dios, es el verbo que se llama Jesucristo. Porque la palabra dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, verbo es palabra, de voz. Entonces, Juan se vuelve para ver la voz que hablaba con él, y lo que se ve es al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Lo ve en medio, él ve a Jesucristo, él ve a Yeshua en medio de 7 candeleros de oro que según el versículo 20 son las 7 iglesias a las cuales está escribiendo. Entonces la descripción que Juan da del Señor Jesucristo es de su cuerpo glorificado. O sea, cuando Juan recibe su revelación, él está en el Espíritu y está en el día del Señor. Y por esto, cuando ve a Jesús, lo ve en su gloria, listo para venir y juzgar a los impíos de la tierra. Es casi la misma descripción que se ve en el capítulo 7 de Daniel, porque se trata del mismo contexto de la segunda venida de Cristo y el día del juicio divino sobre la tierra. Esto es interesante. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza, escuche bien, como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. También dice en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cada uno de estos elementos da la descripción del Señor glorificado en estos pasajes, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis capítulo 1. Ambos libros nos hablan acerca del aspecto del juicio que viene. Nos habla de un aspecto diferente del juicio que Él traerá a este planeta en su segunda venida. Así que en la visión de Juan vemos de quién es este libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis es de la voz de Dios, el Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos de la voz de Dios, nos estamos haciendo referencia al mismo Señor Jesucristo. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan oye la voz. Y cuando se vuelve para verla, ve a Cristo Jesús en su gloria, listo para venir y juzgar al mundo. De manera que la voz es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 hasta el 20? Vamos a ver qué dice. Dice Apocalipsis 1 del 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oído con esto, tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son
y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces, en estos primeros versículos, ¿cuál es la reacción de Juan? Dice que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto delante de él. Dice, cuando le vi, eso es Juan hablando, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Porque Juan vio al Señor Jesucristo. Tuvo la misma reacción que tuvo Isaías cuando vio a Dios, Isaías 6:5. Tuvo la misma reacción que Pedro cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y dijo, Dios mío, soy hombre pecador. Según Lucas 5:8, se sorprendió por lo que el Señor hizo delante de sus ojos. Tuvo la misma reacción Juan que tuvo Daniel cuando vio el ángel de Dios en Daniel capítulo 8, versículo 18 y en Daniel capítulo 10, versículo 9 y 10. Eso es normal, que la gente cuando ve a Jesús en todo su esplendor caiga como muerto. Juan cayó como muerto por el temor, por el temor. Nosotros no tenemos ni la mínima idea de cómo es Dios, de cómo es Dios. Porque si realmente entendiéramos quién es Él y cómo somos nosotros delante de Él, temeríamos y nos apartaríamos del pecado, de la maldad, según Proverbios 16:6 y Éxodo 20:20. Cuando uno se encuentra por lo menos con un vislumbre de su gloria, la vida le cambia. Moisés no fue el mismo después que habló con Dios. Sin embargo, nuestra falta de temor de Dios muchas veces es una buena indicación de nuestra ignorancia de cómo es Él en realidad. Juan, cuando lo vio, dice que cayó como muerto ante sus pies. Y Jesucristo le dice a Juan, no temas. Cada vez que un hombre se encuentra con un ser espiritual, ya sea un ángel o ya sea el ángel de Jehová, que es Jesús, el hombre cae como muerto por el temor de ese ser espiritual. Y eso fue lo que pasó con Juan, esa fue su reacción, cayó como muerto y Dios, Jesús le dijo, no temas. Porque cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de otra dimensión. El mundo espiritual es otra dimensión diferente a lo que es esta creación. Y es muy diferente. Es bien extraordinario el mundo espiritual. Los sentidos naturales del hombre no pueden percibirlo, no pueden aceptarlo. Es demasiado fuerte, es demasiado abrumador para un hombre común y corriente. Y él solo fue un vistazo, solamente fue un vislumbre que él dio de su gloria. Y cuando un hombre vea, aunque sea una chispita de su gloria, créame que se va a sorprender. Juan cayó como muerto. Juan cayó como muerto. Un día, amados hermanos, nosotros veremos su gloria. Y después que Jesús consoló a Juan, el Señor le dice, yo soy. Después que le dice, no temas, le dice, yo soy. Y es una frase
que Jesús la usaba con mucha frecuencia. Él es Dios, Él es Dios, yo soy. Juan pensaba que estaba mirando un ángel, pero el ángel que hablaba con Juan era el primero y el último. El ángel que hablaba con Juan era el alfa y la omega, según Apocalipsis 1:8. Era el Dios eterno. Y el versículo 18 aclara aún más el asunto. Ese ángel que hablaba con Juan le dice, yo soy el que estuvo muerto por 3 días y 3 noches, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Ahora vive por los siglos de los siglos. De manera que ese ángel no era cualquier ángel, era Cristo. Era nuestro Señor el que estaba hablando con Juan. Era nuestro Salvador el que murió por nosotros y luego resucitó venciendo a la muerte. Y debido a este último hecho, podemos observar en el versículo 18, podemos observar también que Él tiene unas llaves. Oído con esto, que bien interesante. Él tiene unas llaves. O sea, debido a su resurrección, Cristo tiene la llave del lugar que se llama la muerte y también la del Hades. La muerte es un lugar que la Biblia dice que queda en lo profundo de la tierra. ¿Dónde queda la muerte? Según la Biblia, en lo profundo de la tierra. ¿Y dónde queda el Hades? En lo profundo de la tierra también. Mira qué dice Ezequiel 31:14. Ezequiel 31:14 dice, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con lo que descienden a la fosa. El Hades es el Seol, amados hermanos, el lugar donde descansan los muertos, el lugar donde van a parar los muertos. Ese es el Hades, el lugar general de los muertos, tanto de los muertos santos como de los muertos impíos. La palabra Seol viene del hebreo y la palabra Hades viene del griego, pero se refieren al mismo lugar, como podemos ver en la cita del Salmo 16:10, y también lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Tanto el salmista como Pedro hablaron del mismo lugar. Mira qué dice el Salmo 16:10. Mira qué dice el Salmo 16:10. Escuche esto, que esto es bien importante. Esto es bien interesante. Esto que le estoy explicando ahora es bien interesante, amados hermanos. Es bien interesante lo que le estoy explicando en este momento. Ya llegó la luz. Es bien interesante. Escuchen esto. Escuchen esto. Porque ese lugar llamado Hades y llamado muerte es el mismo lugar, es el mismo sitio. Y dice la palabra que Jesús tiene la llave de ese lugar. Dice Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice Hechos 2:27, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se está refiriendo tanto el salmista David como el apóstol Pedro, se está refiriendo al mismo sitio, al mismo lugar donde van a parar los impíos, los muertos. Y en ese lugar están los seres impíos, los muertos en la muerte y en el Hades. Y ellos serán lanzados al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco
según Apocalipsis 20, 13 y 14. Aunque después vamos a hablar detalladamente de esto, pero lo estoy refiriendo ahora para que usted sepa que Jesús es quien tiene la llave del Hades, del Seol. Mira que dice Apocalipsis 20, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, escuche esto, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, hay llaves para este lugar porque tiene también puertas con cerrojos. Este lugar tiene puertas con cerrojos. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, hablando Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el Hades tiene puerta. Ahora mira que dice Jonás, capítulo 2, versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. O sea, hay puertas y hay cerrojos. Por lo tanto, hay que abrir este lugar con llaves. Apocalipsis 9, 1 y 2 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice Apocalipsis 20, 1, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Podemos observar y estudiar este lugar de los muertos un poco más fondo, pero eso lo vamos a hacer luego. Lo estoy mencionando solamente, pero eso lo vamos a estudiar a fondo luego en otros capítulos, en otros estudios del libro de Apocalipsis. Pero es importante que usted entienda que ese lugar, conocido como el Seol, conocido como el Hades, es un lugar que existe. Y yo quiero que visualicemos el dibujo que usted está mirando en este momento en pantalla. Y si no está mirando la pantalla, es importante que usted observe este dibujo de la muerte y el Hades. Chequea la pantalla para que vea lo que es el Seol y el Hades. Nota en la pantalla que anteriormente el seno de Abraham se encontraba en el Seol y en el Hades. Una gran cima dividía los dos lugares. Y el infierno se encontraba también en el Seol y en el Hades. El infierno, donde el fuego nunca se apaga y donde hay un tormento eterno. Nota que en el seno de Abraham, que es el paraíso, ahí van a parar la morada de las almas de los justos. Van a parar el seno de Abraham. Y al infierno van a parar las personas que mueren sin Cristo Jesús, los impíos. Pero hay una gran cima que divide ambas partes, según Lucas 16, 26. Entonces, en este lugar, conocido como el Seol y el Hades, hay puertas que están cerradas con llaves, según Apocalipsis 1, 18, Apocalipsis 9, 1 y 2, Apocalipsis 21, Mateo 16, 18, Jonás 2, 6. Ahí hay puertas cerradas con llaves, hay cerrojos, pero también en este mismo lugar, conocido como el Seor o el Hades, hay fosa, según Ezequiel 31, del 13 al 15. También hay un pozo ahí,
según Apocalipsis 9, del 1 al 3. También hay un abismo, según Apocalipsis 9, del 1 al 3. Y también ahí está la muerte que se encuentra en la profundidad de la tierra, según Ezequiel 26:20, según Ezequiel 31, del 14 al 16, y según Ezequiel 32, del 14 al 23. Pero esto lo vamos a estudiar después. Entonces, en Apocalipsis 1:19 vemos los tres tiempos otra vez. Cristo quiere que Juan escriba desde su punto de vista del día del Señor y quiere que escriba lo que pasó en la tribulación y lo que está pasando en la segunda venida y lo que pasará después, hablando del milenio y hablando de la eternidad. Este versículo nos habla de todo eso, el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1. Nos da un bosquejo general del libro de Apocalipsis para que lo entendamos y lo comprendamos mucho mejor. Entonces, en el último versículo de Apocalipsis capítulo 1 nos muestra un principio clave para el estudio de Apocalipsis, porque aquí hay símbolos en lo que se escribió y a menudo la gente se queda en los símbolos. Sin embargo, aquí hay una parte contextual que se menciona muy claramente en el libro de Apocalipsis. Todo esto es bastante importante que nosotros lo podamos entender. Tenemos que definir bien lo que el Señor nos quiere decir en este glorioso libro de Apocalipsis. Porque si no hay una definición clara de algo, entonces no vamos a tener la revelación, la explicación adecuada de lo que estamos analizando, de lo que estamos estudiando. Entonces es importante que nosotros entendamos este libro literalmente, literalmente. En el versículo 16, Cristo se describe, escuche bien esto, Cristo se describe con 7 estrellas en su diestra. Estas estrellas se definen en el mismo contexto y en el versículo 20 como ángeles. Así que las estrellas son las apariciones, las representaciones de las iglesias locales en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Y los 7 candeleros del versículo 12 son símbolos de las 7 iglesias en la tierra. Todo eso tiene su explicación. De manera que Apocalipsis capítulo 1 es una introducción al resto del libro de Apocalipsis y nos muestra el propósito que Dios tuvo al mostrarnos todos estos eventos que van a suceder muy pronto. En primer lugar, esta revelación de Apocalipsis es para manifestar los eventos por venir. Estoy concluyendo. Y para motivar al pueblo de Dios a vivir santa y piadosamente. Y en segundo lugar, la salutación nos muestra que este libro es para las iglesias y para su edificación. Es para las iglesias y para su necesaria edificación. Y también para Jesucristo y su exaltación. Y para todos los moradores de la tierra y su amonestación. Y en tercer lugar, esta visión fue de la voz de Dios, de la voz de Dios, del Señor Jesucristo. De Él es la revelación. Entonces, con esta explicación de hoy ya tenemos una idea del contexto del libro de Apocalipsis. Tenemos que prepararnos ahora para ver entonces la otra sección que vamos a estudiar, porque en las próximas enseñanzas con Dios mediante vamos a hablar minuciosamente acerca del capítulo 2 de Apocalipsis y del capítulo 3 de Apocalipsis. Quizás estos dos capítulos son quizás los más difíciles de entender debido a que se mencionan 7 iglesias en el contexto doctrinal de la tribulación.
pero yo sé que con Dios mediante, paso a paso, un poquito aquí, un poquito allá, lo vamos a ir comprendiendo. Amén. Porque casi siempre esos dos capítulos se interpretan desde varios contextos diferentes. Por eso le hablé al principio de la aplicación histórica, también le hablé, número dos, de la aplicación doctrinal o profética, y también le hablé, número tres, de la aplicación personal. Y estas tres aplicaciones se pueden aplicar al capítulo 2 de Apocalipsis y al capítulo 3 de Apocalipsis, ya que ahí habla también del estudio de los eventos que vendrán. Amén. Hay muchas cosas que el Señor, para su gloria, nos irá enseñando contextualmente en este gran libro conocido como el libro de Apocalipsis. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos ahora a entrar a una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, este es el momento de hacer esas preguntas o de manifestar esas inquietudes. Pero hoy hemos avanzado muchísimo ya que estudiamos el capítulo número 1 completo del libro de Apocalipsis. Dios le bendiga y Dios le guarde. Entramos ahora a la sección de pregunta. Bendiciones para todos y todas. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Romilda. Amén. Dios bendiga también. Amén, Darling. Dios te bendiga. Michael, bendiciones María. Cuevas, Dios te bendiga. Francisco, Kenia Curi, Ana, Abelito, Pastora Grisel. Todos Dios le bendiga. Vamos a entrar a las Amén, amén. si hay alguna inquietud o alguna pregunta o algo que usted no entendió para que explicárselo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se fue la luz de nuevo. Qué prueba esta. Hola Luz, un momentito, por favor. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, te escuchamos muy. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Amén. Sí, escucho. Bendiciones. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta porque cuando usted estaba hablando de eso, como que se me fue el audio y no pude escuchar bien. Sí, sí. Eh, em, ¿Cuál fue el apóstol que sucedió, o sea, que tomó el lugar de Judas? Matías. Matías. Sí. Ok, Ahí completaron los 12 nuevamente. ok, sí, gracias, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Este es el momento, por favor. ¿Quién más? Yo les recomiendo que vuelva y escuche la enseñanza porque debemos dominar bien el pasado, el presente y el futuro en el que Juan escribe y ve todo lo que ve desde su contexto para que podamos entender el resto de los capítulos del libro de Apocalipsis. O todo entendieron o no entendieron ninguno. Amén. Gloria a Dios. ¿Todo entendieron? Es que usted explica muy bien, pastor. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Parece que todo entendieron. Pues Dios me le bendiga mucho. Aquí se fue la luz de nuevo. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Vamos a estudiar el libro completo. Este simplemente es el fundamento. Es el primer capítulo que estamos explicando, pero lo vamos a explicar capítulo por capítulo y versículo por versículo. Amén. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde la paz de Dios sobre sus vidas. Chao, chao y bendiciones.
Bendiciones. Amén, amén, pastor. Amén. Shalom. Bendiciones, Amén, pastor. bendiciones, gracias. Amén, amén. Muchas bendiciones.